Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a el estudio Vida de Cristo. Bienvenidos también a todos aquellos. Ahora mismo le daba la bienvenida a los que están en vivo, pero también nos complace muchísimo aquellas personas que luego se toman su tiempo para poder mirar estos videos, que además ya del privilegio de que nos escuchen, también le dan me gusta, también comparten el video, también comentan el video, porque eso nos ha ayudado bastante desde la otra vez que tomamos vacaciones y que el canal había decaído mucho. Ahora ha retomado su ritmo de visitas y eso para nosotros es muy importante porque lo que queremos es que la palabra llegue a más y más personas. Así que no olvide venir acá abajo, colocar el me gusta, también compartir, si puede hacer un comentario, así sea que nos envíe bendiciones, alguna pregunta, eso está genial. Estamos a la orden, estamos para servir. Vamos entonces en nuestro estudio sobre la vida de Cristo a pasar ya a nuestra lección número 6. Esta lección número 6, el tema es los escritores cristianos de los primeros siglos o los escritores cristianos tempranos. Recuerde que cuando hablamos de temprano en este curso, estamos hablando que está lo más cerca posible de los apóstoles. Perdón, es como cuando también se utiliza el término iglesia primitiva. Lo que pasa con el término primitiva, que es como también podría colocarle a estas frases, temprano o primitiva, es que se prestan para ambigüedad, ¿no? Dentro de la Iglesia de Cristo entendemos, y dentro de las mayorías de los grupos religiosos que se identifican como cristianos, creo que ya se usan demasiado frecuente estos términos y se entienden, pero a veces podemos tener otro tipo de visitas y sería importante que ellos pudieran entender el lenguaje, ya luego se adaptan y es lo que hacemos, ¿no? Entonces aquí podríamos colocar los escritores cristianos tempranos, así se dice en los libros de historia, pero para evitar cualquier ambigüedad, pues prefiero utilizar de los primeros siglos. En el contenido de la clase podré mencionar el término temprano y ya usted sabe cuál es. La iglesia primitiva no es una iglesia, a alguno le puede sonar como, no aquí, ¿verdad? Pero a alguno le puede sonar, bueno, era una iglesia como cavernícola, era una iglesia como que no estaba desarrollada, estaba incompleta, no estaba bien avanzada, no. Igual, el término primitivo es aparentemente una traducción del término early, que es temprano, igual. La iglesia temprana, en realidad es la iglesia de los primeros años, ¿verdad? La primera iglesia en sus primeros años. Así que, otra vez aclarado este asunto de los términos, entramos a nuestra lección, es los escritores cristianos de los primeros siglos. Cuando pasamos de la lección anterior, la lección sobre los evangelios apócrifos, es decir, que supuestamente son escritos por ciertos cristianos, incluso compañeros de los apóstoles o apóstoles, pero que pasándoles la prueba, comparándolos con los libros que sí están comprobados ya como canónicos, es decir, que son verdaderamente confirmados como libros inspirados por Dios, automáticamente nos damos cuenta y fácilmente nos damos cuenta de que estos libros para nada vienen de Dios. Fueron imitaciones que trataron de circular entre las iglesias, algunos para ver si ganaban fama, para ver si ganaban popularidad y bueno, algo ganaron cuando esos libros llegaron hasta nuestros días, ¿verdad? Hay muchos libros de historia que no llegaron y estos sí llegaron, así que vamos a darles el privilegio de decir que sí lograron cierta popularidad. Pero cuando pasamos de los evangelios apócrifos a los primeros escritores cristianos, los más cercanos a los apóstoles reciben el nombre de padres apostólicos, ¿sí? Y este nombre ya pudo ser puesto por los cristianos de los primeros siglos. No necesariamente reflejan conceptos bíblicos, pero lo que se quiere decir con el término es, eran de los primeros maestros los que estaban más cerca de los apóstoles. Entonces, otra vez, cuando estamos estudiando sobre los apócrifos y nos ponemos a leer entonces sobre los padres apostólicos y los cristianos o los escritores, perdón, que vinieron allí seguido, fueron discípulos de estos
llamados padres apostólicos porque eran discípulos de los directos de los apóstoles, por lo menos así lo atestigua la historia. Estos discípulos de los apóstoles eh, muestran una escritura y muestran conceptos bíblicos o cristianos que nada tienen que ver con todo el ámbito de la imaginación ignorante y desenfrenada eh, fantasía de los evangelios apócrifos. Más bien, lo que sí tenemos en estos libros de los padres apostólicos, siempre coloco allí las comillas, es que hay mucha información valiosa. Vamos a encontrar errores, como no podría ser de otra manera, en libros que no son inspirados por Dios, pero son de mucho valor porque nos confirman muchas cosas que ya dice el Nuevo Testamento y luego también nos hacen ver, donde hay errores, nos hacen ver cómo poco después de los apóstoles, incluso el apóstol Pablo dice que durante su propio tiempo de vida ya estaban algunos tratando de hacer que naufragara la fe de los hermanos con doctrinas que eran extrañas, a las cuales él llamó doctrinas de demonios. Bien, los primeros de estos escritores a los que me refiero, que sí es una delicia leer, que sí es útil y provechoso o más útil y provechoso leer, están Justino Mártir, Papías, Policarpo, Clemente de Roma y Bernabé, quien supuestamente escribió una epístola. Recuerde que en este caso no es realmente escrita por Bernabé, el compañero de Pablo. Vamos a ver cada uno de ellos y luego vamos a hacer un análisis crítico, es decir, analizar de las cosas que ellos dijeron, que puede ser cierto y que no. Justino Mártir escribió su apología al emperador Antonino Pío y una también al Senado romano. Una apología era donde usted presentaba una defensa de sus creencias. En este caso, como decimos en el ámbito cristiano, una defensa de la fe. También publicó una obra llamada Diálogo con Trifón, que era un judío, a quien él también estaba respondiendo sus argumentos. Esto lo hizo en algún momento entre el año 135 y 145 después de Cristo. Note el poco tiempo que había pasado desde la muy probable muerte del apóstol Juan. También, aparte de Justino Mártir, decía que otro de estos padres apostólicos es Policarpo. Policarpo pudo nacer en el año 50 o alrededor de ese año, no tenemos un dato que lo precise, pero sí la historia nos marca su muerte en el año 155 después de Cristo. Y de él se ha dicho que fue instruido por los apóstoles, que conversó también con muchos hermanos que habían sido testigos del Cristo resucitado, y durante 30 años fue contemporáneo del apóstol Juan, es decir, él estaba en una zona y Juan, el apóstol, en otra, fueron contemporáneos. Juan estaba en la ciudad de Éfeso, recordemos, y Policarpo estaba en la ciudad de Hierápolis. De las diversas epístolas de Policarpo, solo nos queda hoy, solo está disponible para nuestros tiempos, la que le envió a los filipenses. Otro de los padres o llamados padres apostólicos es Papías. Papías sí no sabemos exactamente cuándo nació y cuándo murió, pero algunos han dicho que nació alrededor del año 70 después de Cristo y muere más o menos en el año 160 después de Cristo. Bueno, él fue compañero del personaje anterior, fue compañero de Policarpo y otros que eran de la segunda generación. ¿Cómo se le llama a aquellos que no eran de la generación apostólica, sino de la que siguió cuando ya todos ellos murieron? También, obviamente, vivió en Hierápolis, era compañero de Policarpo, recalcamos. Él escribió una obra llamada Exposición de los Oráculos del Señor, y esto lo hizo en 5 libros o 5 volúmenes. Pero conocemos su obra, lamentablemente, solo a través de citas, principalmente por el famoso historiador de los primeros siglos, Eusebio, ya que los libros originales no se pudieron conservar. Otro de los llamados padres apostólicos, y este mucho más conocido, es Clemente de Roma, más conocido que Papías.
Clemente de Roma murió en el año 101 después de Cristo y escribió su obra más popular, más conocida, fue su epístola a la iglesia en Corinto, alrededor del año 96 después de Cristo. Note también ahora que esta fecha es la fecha que generalmente se le da a la publicación del Apocalipsis. Así que cuando Clemente de Roma escribió a los Corintios, no una carta inspirada, recuerde, pero le escribió a los Corintios, Juan estaba escribiendo o publicando el Apocalipsis. Bueno, esta obra, la Epístola a los Corintios de Clemente, está disponible en dos manuscritos y también hay una traducción al sirio de ese libro. Como les mencionaba, también existe lo que se conoce como la Epístola de Bernabé, que fue escrita en una fecha incierta, en algún momento entre el año 70 y el año 132 después de Cristo. También dentro de los padres apostólicos está Ignacio de Antioquía. Y él y otros los podríamos citar aquí con cierto detalle, pero los mencionados anteriormente son los más importantes. Estos eruditos cristianos tempranos añaden realmente muy poca información a lo dado en el Nuevo Testamento, es decir, ¿qué podían añadir si todo ya estaba revelado, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará? Pero ellos están en un marcado contraste con los escritores del de los evangelios apócrifos, perdón, quienes sí intentan añadir cosas a la vida de Cristo de una manera muy temeraria, como ya estuvimos analizándolo en la lección pasada. Además, decía que dentro de los escritos de estos padres apostólicos hay que tener cuidado porque contendrían cosas que, según ellos, venían del Maestro Jesús o de los apóstoles, pero cuando uno los compara con el Nuevo Testamento se da cuenta que no es así. Y aquí es donde tenemos que ver algunas adiciones o agregados que hace Justino Mártir a los dichos de Cristo. Él dice que o incluso a la vida, no solo a los dichos de Cristo, sino a la vida de Cristo. Porque Justino Mártir dice que Cristo nació cerca de Belén, pero esto no concuerda con lo que dice la Escritura y vemos en pantalla en Mateo capítulo 2, 1 y Lucas 2, 11, en la primera cita, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Y Lucas 2, 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Entonces, no es cerca de Belén, no. El Mesías nació en Belén, en la ciudad de David, porque de no haber sucedido de esa manera, no se hubiera cumplido la profecía del profeta Miqueas. Luego que criado en Nazaret, lo cual sí está de acuerdo con el Nuevo Testamento, pero dice Justino Mártir que Jesús se dedicaba a hacer yugos y arados y que cuando se fue a bautizar, dice que, como ven allí entre comillas, cuando entró en el agua, se encendió un fuego en el Jordán. Y también dice que cuando en otra ocasión, cuando los judíos se burlaron de él, lo sentaron en el asiento de los acusados, o la silla de los acusados, como solemos decir, y se burlaron de él diciendo, júzganos. Eso no está registrado en el Nuevo Testamento, ni siquiera hay una alusión o insinuación de que eso hubiera ocurrido en alguna ocasión. Bien, esto respecto a los llamados padres apostólicos. Ahora tenemos que hablar de un concepto cuando estudiamos los documentos que hablan acerca de la vida, obra, palabras de Jesús. Tenemos que hablar de los agrafos. Los escritores tempranos también citan algunas frases que atribuyen a Jesús, pero que no se encuentran en ninguno de los cuatro evangelios. Estas frases entonces reciben el nombre de agrafos, que traducido al español significaría no escritos, y se refiere a los supuestamente a los dichos de Jesús que no quedaron escritos, pero que estos autores lograron conservar porque algún otro se los comunicó a ellos. Algunos de estos dichos de Jesús que no quedaron registrados, supuestamente, son los siguientes. Note, el que se maravilla reinará
y el que reina descansará. Dice que supuestamente Jesús había dicho eso en alguna ocasión. Otra frase de Jesús supuesta: en las cosas en que te encuentre, en ellas también te juzgaré. Otra: nunca te regocijes excepto cuando hayas mirado a tu hermano con amor. Otra: los que desean contemplarme y tomar mi reino deben recibirme con aflicción y sufrimiento. Otra: pide cosas grandes y se te añadirán las pequeñas. Pide las cosas celestiales y se te añadirán las terrenales. Otra: sed cambistas, aprobados, desaprobando algunas cosas, pero manteniéndoos firmes en lo que es bueno. Como notan, algunas frases de estas no conservan el lenguaje que realmente utilizaba Jesús. Algunas de ellas ni siquiera tienen sentido, no tienen contexto tampoco para poder entenderlas mejor. Y otras se roban ciertos conceptos que ya estaban en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí dice, sed cambistas, si nos acordamos de los cambistas que Jesús echó allá en el templo, que debe recibir el reino con aflicción y sufrimiento. Sí, hace alusión también a algo del Nuevo Testamento que habla de cómo se sufre en el reino de los cielos. Jesús lo dijo en muchas ocasiones, pero no son frases realmente de Jesús. Ahora, en relación con los agrafos encontrados dentro de los escritos de los padres apostólicos, se debe mencionar aquellos encontrados en ciertos manuscritos antiguos en los evangelios. El más importante de estos se encuentra en una recopilación de papiros del Nuevo Testamento. Y con esto voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de rollos de papiros del Nuevo Testamento, obviamente está la imagen que generalmente nosotros recordamos tanto de material escrito del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que venía en rollos, así como lo mencioné. Pero con el tiempo, en realidad, llegó la forma de libro, como la vemos ahora mismo en pantalla, y a eso se le llamó códice, cuando los mismos manuscritos ahora estaban en forma de libro. Usted lo podía consultar, lo podía leer más fácilmente y podía leer todo junto. Bueno, uno de esos códices es el códice Beza. Este es, como digo, el más importante. Es un manuscrito del siglo VI. Fue encontrado por Theodore Beza, o Beza, y por eso lleva ese nombre, y fue presentado a la Universidad de Cambridge en 1581. Este es un manuscrito valioso y contiene una serie de variaciones interesantes en el texto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, después de Mateo, capítulo 20, versículo 28, inserta un párrafo que es muy similar a Lucas 14, 7 al 10. No lo vamos a colocar aquí por tema de espacio, ¿verdad? Y tiempo. Y en Lucas 6, 4 hay la siguiente adición. Dice, cito, entre comillas, ese mismo día, habiendo visto a uno trabajando en el día de reposo, le dijo, oh hombre, si sabes lo que haces, eres bendito, pero si no lo sabes, eres maldito y transgresor de la ley. Cierro comillas. Otra vez, obviamente, esto no coincide con las enseñanzas de Jesús ni con el lenguaje de Jesús. Suena más a alguien que está defendiendo el Sabbat o el día de reposo desde una perspectiva judía. Ahora hablemos acerca de los papiros de Oxirrinco. Un descubrimiento intensamente interesante, debo decir, de ciertos dichos atribuidos a Jesús fue realizado por dos arqueólogos, Greenfeld y Hunt, en Oxirrinco, en el Bajo Egipto, en 1897 y 1903. Primero se encontró una hoja rota y casi ilegible de papiro que contenía algunos dichos, y luego se encontraron otros en el reverso de una lista de inspección de bienes raíces. ¿Qué le parece? Esta última estaba en tan mal estado que la lectura tuvo que ser adivinada o conjeturada en algunos o en muchos lugares.
La hoja de papiro, que menciono primero, que se encontró primero, que era una hoja de papiro rota, comienza en medio de una oración y sigue de la siguiente manera. Vamos a leer aquí frases que no están completas. Cuando ve los puntos y seguidos es porque en el papiro roto no se puede leer completamente, obviamente. De hecho, echando un poquito para atrás, note que la ilustración que está allí es la ilustración real. Ese papiro que usted ve allí es de los papiros de Oxirrinco. Entonces, cuando usted vea los puntos y seguidos, son esos espacios rotos que están allí que obviamente no podemos completar porque no sabemos qué decían originalmente. Pero note, dice, y entonces verás claramente para echar fuera la paja que está en el ojo de tu hermano. Esta es definitivamente una copia de lo que dice Jesús en Mateo 7. Otra, Jesús dice, a no ser que ayunéis al mundo, de ninguna manera hallaréis el reino de Dios. Y a no ser que guardéis el sábado, no veréis al Padre. Otra, Jesús dice, estuve en medio del mundo y en la carne fui visto por ellos. Y encontré a todos los hombres embriagados y no encontré a ninguno sediento entre ellos. Y mi alma se entristece por los hijos de los hombres porque están ciegos de corazón. Otra, Jesús dice, donde quiera que estén, ahí se pierde, y hay uno, ahí se pierde, solo estoy con él. Levanta la piedra y allí me encontrarás, parte la madera y allí estoy. Otro, Jesús dice, un profeta no es aceptado en su propia tierra, ni un médico realiza curas sobre aquellos que lo conocen. Otra, Jesús dice, una ciudad construida sobre la cima de una alta colina y establecida no puede ni caer ni ser escondida. La lista contenida en aquella lista de inspección de bienes raíces que les mencionaba, que en la parte de atrás también recopila supuestos dichos de Jesús, esta va a estar más fragmentada, pero vamos a notar que en ella también hay supuestas frases de Jesús. Aquí vamos. Estas son, bueno, este es un bloque. Estas son cuando vean paréntesis, es lo que les decía que se conjetura o se supone que debía decir, pero no se puede saber porque faltan esos pedacitos en el manuscrito original. Dice, estas son las maravillosas palabras que Jesús, el Señor viviente, habló y Tomás y les dijo a ellos, todo aquel que escuche estas palabras nunca probará la muerte. Esa es una. Ahora sí viene el bloque, otro bloque. Jesús dice, no dejes que el que busca deje de buscar hasta que halle. Interesante, ¿no? No dejes que el que busca deje de buscar hasta que halle. Y cuando halle se sorprenderá. Y sorprendido alcanzará el reino. Y habiendo alcanzado el reino, descansará. Otra, Jesús dice, preguntáis quiénes son aquellos que nos llevan al reino si el reino está en el cielo. Las aves del cielo y todas las bestias que están debajo de la tierra o sobre la tierra y los peces del mar, estos son los que te llevan y el reino de los cielos está dentro de ti. Y cualquiera que se conozca a sí mismo lo hallará. Esforzaos por tanto en conoceros a vosotros mismos y seréis conscientes de que sois los hijos del poderoso Padre y sabréis que estáis en la ciudad de Dios y sois la ciudad. Otro, Jesús dice, un hombre no debe dudar en preguntar acerca de su lugar en el reino. Vamos a pasar aquí, ahí está. Que yo lo tengo acá en un solo bloque y se me olvida entonces pasar la presentación allá, disculpe. Jesús dice, un hombre no debe dudar en preguntar acerca de su lugar en el reino. Sabed que muchos de los primeros serán los últimos y los últimos primeros y tendrán vida eterna. Otra, Jesús dice, todo aquello que no esté ante tu rostro y lo que esté oculto de ti se te revelará, porque no hay nada oculto que no se haga manifiesto, ni enterrado que no sea levantado. Otros, sus discípulos le preguntan diciendo, ¿cómo ayunaremos y cómo oraremos? ¿Y cuál mandamiento guardaremos? Jesús no, de verdad, bienaventurado es él. Allí disculpen que sale así cortado, pero así está el manuscrito originalmente. Bien, ahora cerremos nuestro estudio con las estimaciones
críticas de lo que acabamos de ver. Sí. ¿A qué nos referimos? Recuerde, estimaciones críticas es qué tanto valor puede tener esto. Los críticos, los que analizan el documento, analizan si en primer lugar es de esos primeros siglos, si el estilo tiene que ver con aquellos primeros siglos, el material, la tinta que se utiliza, el tamaño de letra, si es mayúscula o minúscula, si está en ese papiro enrollado o está en un códice. Los que analizan todo esto y luego entran al mismo texto a analizar su construcción para entender si este libro o este documento tiene que ver con el resto de libros de la Biblia. Ellos datan estos grupos de dichos recopilados, creen que fueron en la primera mitad del siglo segundo. Parecen ser una cita libre o un desarrollo de algunos dichos de Jesús en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos son claramente contradictorios con los evangelios. Por ejemplo, el énfasis en guardar el sábado y en ayunar, cuando sabemos que la iglesia del primer siglo no hizo énfasis en estas cosas. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que algunas tradiciones sobre Jesús y sus enseñanzas se hayan transmitido fuera de los cuatro evangelios. Eso no es imposible. De hecho, Juan dice que hay muchas cosas que Jesús hizo que no estaban escritas en el libro que él estaba presentando. Pero esa frase hay que tomarla con cuidado porque simplemente significa que él no lo escribió todo, pero es que otras cosas escribió Mateo y otras cosas escribió Marcos y otras cosas escribió Lucas. Pero cuando vamos a Hechos 20:35, Pablo cita a Jesús diciendo, más bienaventurado es dar que recibir, lo cual no está en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Pero como Pablo, siendo apóstol, hablaba con Jesús a través de revelación, pues obviamente él estaba totalmente autorizado para decirnos algo que no está incluido en los evangelios, pero que Jesús sí lo dijo. Eso se lo tuvo que haber enseñado el mismo Jesús, o es lo más probable. Porque también se lo pudo haber dicho algún discípulo o algún otro de los apóstoles, pero lo que quiero que vean es que sí, sí es posible que no todo se haya escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero la evidencia de que esos dichos se pudieron conservar en libros fuera del Nuevo Testamento por la voluntad de Dios, eso no se puede probar. Y es más, donde se encuentran estos dichos, cuando se analizan, nos damos cuenta que nada tienen que ver con lo que leemos en el Nuevo Testamento. Por lo menos no en todo. Los estudiosos en general concuerdan en que la mayoría de los agrafos no son genuinos. La mayoría de esos dichos no tienen nada que ver con lo que hubiera enseñado Jesús en alguna ocasión. De hecho, Wellhausen y Halcher, que son de estos críticos que han analizado a fondo no solo todo el Nuevo Testamento, sino estos libros, los apócrifos, etcétera, ellos mantienen que no hay ninguno verdadero, que todos esos dichos son falsos. Resch publicó una edición de agrafos en 1889 y, bueno, por lo menos él consideró que 74 de ellos sí eran genuinos. ¿Cómo lo supo el señor Resch? Es una buena pregunta. En cambio, el profesor Robes de Harvard revisó el trabajo de Resch y decidió que solamente 12 eran auténticos. Pero incluso estos pueden, dice él, haberse copiado directa o indirectamente del Nuevo Testamento. Él sostenía que la evidencia es insuficiente para probar que existen dichos o hechos sobre Cristo que no se encuentren registrados en el Nuevo Testamento o que no se deriven de él como cuando alguien los copia para hacerse pasar por un escritor bíblico. Klausner, con la perversidad de la incredulidad, Klausner ya lo veníamos mencionando desde la lección pasada, pretende sostener o defender que los agrafos dan una visión más clara de las enseñanzas de Jesús en algunos casos que los mismísimos evangelios. Y prueban, dice él, que los dichos señalados en el Nuevo Testamento son invenciones.
Kane, por otro lado, dice lo siguiente. Vamos a presentar aquí su análisis. Es un hecho significativo que, en cuanto se puede descubrir de estos evangelios apócrifos y de los avisos insostenibles en los escritos de los padres, al cabo de 100 años después de Cristo, toda tradición independiente y realmente valiosa sobre esta vida, fuera de nuestros evangelios, se extinguió. Y nada más que una masa creciente de fábulas corre como un pretendido suplemento al lado de estos últimos. El análisis de todo el campo de fuentes sobre la vida de Cristo nos envía de vuelta con renovada reverencia al Nuevo Testamento. Las referencias dispersas de escritores hostiles establecen a Jesús como una figura histórica y no pueden sacudir el testimonio de los evangelios respecto a los detalles de la vida, enseñanza y obras de Jesús. Toda la masa de literatura cristiana primitiva no puede añadir prácticamente nada de lo que ya ha sido registrado de manera maravillosa, milagrosa, divina en los 4 evangelios. Dios nos ha dado aquí un relato inspirado e infalible de la vida de Jesús y se ha asegurado de que permanezca prácticamente como nuestra única y perfecta fuente de información. Hasta aquí, mis amados hermanos, nuestra lección número 6, los escritores cristianos de los primeros siglos. La próxima semana, si Dios nos da vida y salud, vamos a estar abordando el tema trasfondo histórico. En esta lección de trasfondo histórico vamos a ver muchas cosas específicas sobre la historia alrededor de la vida y obra de Jesús. Así que ojalá que la salud, el Señor en primer lugar, y la salud nos permita estar aquí para poder compartir nuevamente en este estudio. Y muchas gracias a los hermanos que están aquí sacando su tiempo tan valioso y a todos aquellos que luego, como dije al principio, verán este video y le darán valor. Que el Señor les siga bendiciendo rico